Los contratos de litio son muy malos, ¿por qué? Porque vienen de una constitución que plantea una camisa de fuerza muy complicada. Entonces ya ante esa dificultad, la salida que han tenido las autoridades responsables de negociar esos contratos ha sido terrible, en mi opinión. Pero venimos de una constitución que no nos ha permitido en 19 años del MAS explotar el litio. 19 años del MAS, más de 1.200 millones que ya le han invertido al tema, pero con esa lógica estatista que viene de nuestra Constitución, no lo logran, ni lo van a lograr. Esa Constitución nos ha deshecho el sector de hidrocarburos, que nos plantea esta crisis energética en puertas que acabo de describir. Nos ha deshecho la minería. Ahorita nuestra mayor exportación son minerales, pero los yacimientos minerales, el 92%, la última vez que chequeé de nuestras exportaciones, son 5 empresas. San Cristóbal, Sinchihuayray, Manquiri, Pan American, no me acuerdo. Pero hablas con los 5 y dicen, no, ya están agotadas sus reservas y nadie está invirtiendo. O sea, la minería está muriendo también. El sector agropecuario, fíjate, Paraguay, que hace 20 años era como un niño chiquito al lado nuestro en la producción soyera, ahora nos saca una ventaja brutal porque hemos matado la competitividad exportadora agropecuaria del país desde la Constitución, ¿no? Entonces, por eso insisto que no estamos discutiendo los temas de fondo. Y para darle un giro, un nuevo rumbo al país, tienes que decir, miren, nos tenemos que cambiar la Constitución, nos tenemos que dejar de demagogias y populismos, tenemos que garantizar, bueno, ya estoy dando mi opinión, ¿no? Y justamente ese debería ser el debate. Para mí el centro del debate político debería ser cómo garantizamos la propiedad privada. Y la propiedad privada, no al gran empresario, ¿no? La propiedad privada al pequeño productor del campo que necesita títulos individuales, pero además propiedad plena, poder dividir, poder transferir, poder hipotecar su terreno. ¿Cómo le garantizamos la propiedad privada al comerciante? Que tiene siempre una espada de Damocles porque han hecho crecer tanto el Estado. El Estado hoy ocupa 90% de la economía formal, entonces todos son informales. Y al ser informales, entonces, ¿cómo puede un comerciante decir, esta propiedad es mía? Había una noticia, un chico de Trinidad fue a comprar celulares a Santa Cruz y unos policías lo extorsionaron y le quitaron 7,000 bolivianos y los celulares porque no tenía una factura. Pero ¿cómo? Si toda la economía, el gobierno, el modelo la hace informal, ¿no? ¿Cómo garantizas? Y este es el tema central, ¿cómo garantizas la propiedad privada, la seguridad jurídica, los derechos de las personas de a pie? Ese es el tema central que deberíamos estar discutiendo en este momento electoral. Ahora, usted menciona que, diríamos, la Constitución lo que ha hecho ha sido asfixiar la iniciativa privada. Sin embargo, entre las observaciones, por ejemplo, a los contratos del litio, es que YLB no tiene una participación activa, sino más bien delega todo, contrata servicios. ¿Eso no sería, diríamos, incentivar a la...? Esa es justamente la perversidad de lo mal planteado que está todo. Fíjate cómo es el modelo australiano. Australia tiene el 8% de las reservas mundiales de litio, pero es el principal exportador de litio en el mundo. ¿Y qué dice Australia? Venga el privado, decida qué tecnología, decida cuánto invierte, decida, y a mí me paga impuestos. Obviamente yo le pongo las reglas de cuidar el medio ambiente, etcétera, y a mí me paga impuestos. Eso es lo que deberíamos hacer. Justamente lo que hace YLB es parte de una restricción constitucional de decir el Estado es el único que puede explotar, y entonces a partir de ahí firma un contrato peor que los contratos de la capitalización. Viene la empresa china, viene la empresa rusa, y entonces además diferentes modelos. Con la rusa es un modelo de asociación accidental y con la china es un contrato de servicios, y hablemos el de la China, que es el que se estuvo discutiendo en el Parlamento. Entonces, ¿qué dice el contrato? Ya, tú invierte, tú pones tu tecnología y como yo soy el dueño, yo te voy a pagar hasta el último centavo de lo que tú inviertas. Y tú vas a decidir cuánto inviertes, cómo inviertes, a quién le compras, a qué precio, todo. Y yo, chitón, te pago hasta el último centavo. Y lo peor, con un interés que calculándolo va a estar por encima del 20%. Ya el gobierno lo estimó en 12%, que es una subestimación grosera, pero ya es horriblemente, alarmantemente alto, un 12%. Ahora, diputado, tenemos el video del presidente YLB, no sé si tenemos ya
el recorte listo, donde dice de dónde han sacado esta cifra del 12%. Esto lo dijo la anterior semana en el Teatro Cuarto Centenario, cuando fue el proceso de socialización justamente que se dio en Potosí. Si no lo tienen, no hay problema. Dijo, ¿quién ha preguntado sobre el 12%? Quiero que me digan de dónde han sacado ese 12%. Como diciendo que es mentira. Claro. ¿De dónde han sacado, diputado? Es un cinismo o una irresponsabilidad, o ambos, muy grande del presidente de YLB. En un TikTok reciente, yo le he mostrado, lamentablemente hoy no vine con mi contrato, pero primero ese 12% es una estimación del modelo financiero que hace el departamento o la dirección de finanzas de YLB y se lo presenta al presidente en un informe. Luego hay otro informe del viceministro al ministro que dice, sí, para modelar este contrato de litio hemos tomado como supuesto un 12% de interés. Pero si vas al contrato es peor. Y entonces, el 12% es del propio presidente de YLB. Entonces es un cinismo, pero una sinvergüenzura mayúscula, estar preguntando además a la persona que no tiene por qué tener, ¿no?, el detalle, como increpándola. A ver, ¿de dónde te has sacado esta mentira? Básicamente le está diciendo. En el tono se lo siente así, ¿no? Pero ese 12% lo calculó YLB. Y está con la firma del presidente de YLB, el que pregunta dónde está. Es una sinvergüenzura. Pero ¿qué dice el contrato? En realidad dice, el costo financiero es parte de la retribución al operador, es lo que te digo, sí, ¿no? Que lo que ellos gasten tenemos que pagarles el último centavo con una tasa de interés. La tasa de interés, dice, te manda al anexo financiero, que el anexo financiero es parte indivisible, integral, ¿no?, del contrato. O sea, no está en el contrato como tal, sino está en el anexo financiero, pero el anexo financiero es parte del contrato, o sea, está en el contrato. No está en el cuerpo principal, pero está en el anexo. Y está clarito, la cláusula 34 dice, los anexos son parte integral, indivisible y un montón de adjetivos más de que realmente es parte del contrato. ¿Qué dice el anexo financiero? Que se va a tomar el promedio aritmético de la cotización de 3 bancos internacionales para un crédito no garantizado, no asegurado y sin recursos. ¡Por Dios! Este crédito, entonces te das cuenta que no es inversión, sino viene a ser un crédito porque el Estado, según la Constitución, es el único que puede explotar. Entonces le han dado la vuelta, ¿no?, de una manera macabra, porque anda a cotizar pues tú a cualquier banco, dile, a ver, señor Banco Internacional, dame un crédito para Bolivia, para un proyecto sin garantía, no asegurado y sin recursos de repago. Cuando Bolivia tiene la peor calificación de riesgo que podemos pensar, Fitch nos dio CCC menos y todos, tiene el mayor riesgo país de más de 2,000 puntos. Estamos igual o peor que Venezuela. Después de Venezuela. ¿No? Entonces, sí, perdón, no inmediatamente después. Entonces, esto implica, pregúntale a cualquier persona más o menos versada en finanzas, esto implica una tasa de interés de por encima del 20%. Sí, Jaime Dunn justamente nos dijo la anterior semana que haciendo el cálculo de riesgo país, por el piso es 20%, el interés de cualquier crédito de Bolivia. A Jaime Dunn, que lo conozco hace muchos años, siempre que he tenido alguna duda sobre el sector el bursátil o financiero, es una gran referencia. Entonces, pero como te digo, sin necesidad de consultar al experto Jaime Dunn, cualquiera medianamente versado como soy yo sobre el tema sabe que la tasa de interés en realidad estaría por 20%. Cuando vimos en el informe que era 12%, ya nos pareció alta. Y hasta que logramos obtener el contrato, sus anexos y todo, y nos dimos cuenta que en realidad es el 20%, es una sinvergüenzura enorme. Una desfachatez del presidente de YLB y del ministro, encima increpar al que pregunta, a ver, ¿dónde está el 12%? ¿De dónde se inventan eso? ¡Qué sinvergüenzura tan grande! Y es una de las principales razones, no la única, pero todo es a ocultas, todo es mentira, todo es queriendo mamar al pueblo. Piensan que si engañan al diputado, inclusive como quisieron aprobar eso en la Comisión de Economía Plural, llamando, ¿no?, por la noche, no permitiendo que los diputados de oposición entren, no permitiendo que la prensa entre, realmente es una sinvergüenzura mayúscula, pero repito, otra vez, eso no tiene arreglo con esta Constitución.
tenemos que plantearnos que para poder explotar adecuadamente para beneficio del país nuestros recursos naturales, y estoy hablando litio, minería, hidrocarburos, recursos forestales, ¿no? O lo que quieras, nuestra biodiversidad, tenemos que cambiar esa constitución. Ahora, ¿usted cree que prosperen estos contratos, estos 2 contratos, y ahora se habla de otros 2 que estarían en puerta para el salar de Coipasa? Dicen, no, es que no se va a usar en el caso de Uyuni menos del 2% del territorio. ¿Dónde está que se van a usar grandes extensiones de tierra? Tampoco el agua ha quedado muy claro de dónde van a sacar. Exacto. Mira, me voy a ese titular que está detrás tuyo. Estudio ambiental definirá factibilidad de plantas de litio. A ver, ya estamos aprobando un contrato en el Parlamento, quieren que lo aprobemos y todavía no saben si va a ser factible. ¿Te das cuenta la ridiculez? Y además, ¿de quién es el riesgo? ¿De qué depende la factibilidad? O sea, vienen la empresa rusa, viene la empresa china, invierten, gastan. Sueldos, viajes, inclusive dice el anexo financiero, inclusive costos originados en la empresa matriz en China. Eso más, sueldos de ingenieros chinos en la China, todo eso vamos a tener que pagar hasta el último centavo sin poder decir esto no, ¿por qué estás pagando tan caro? ¿Por qué estás comprando tan caro? No. Hasta el último centavo y con interés usurero. Y los riesgos, ¿cuáles son los riesgos del proyecto de que sea factible o no sea factible? Si nuestra salmuera funciona con la tecnología de la empresa china. Oye, entonces la empresa china dice, no, discúlpeme, mi tecnología funciona muy bien, pero su salmuera no tiene la cantidad de litio, o tiene demasiado magnesio, entonces no funciona. Pero desde ILB dicen que es al revés, que si no funciona, la planta china se va. Y bueno, ILB mintió sobre el 12%, mintió sobre todo. Y está mintiendo también sobre quién toma el riesgo y sobre el tema ambiental. Primero, la ficha ambiental, o sea, la categoría ambiental que el gobierno le ha dado a las anteriores operaciones de litio, es espantoso, es categoría 3. Cualquiera que ha hecho una ficha ambiental, y no es que yo sea un experto en el tema, pero sí, yo como he construido muchos proyectos, tanto industriales desde el sector privado como de infraestructura pública como carreteras, por decirte una carretera, la carretera a Puerto Suárez, que era una apertura, era categoría 1, porque el impacto al medio ambiente es muy fuerte. La carretera... O sea, quiere decir, eso es más fuerte. Hay 4 categorías. 1 es cuando el impacto es demasiado fuerte, ¿ya? O sea, el impacto ambiental. Y la última es 4. Por decir, te vas a abrir una panadería. Sí, vas a tener un horno, vas a generar calor, ¿no? Ya, pero ese es 4. Okay. Te estoy dando ejemplos, ¿no? De lo que es 1 y lo que es 4. La carretera Puerto Suárez en su momento era categoría 1. La carretera La Paz Oruro, como ya había una apertura y todo, era categoría 2. Al litio, a esas enormes extensiones de lagunas de evaporación con la planta evaporítica de 15,000 toneladas que inauguraron el año pasado y hasta ahora no produce nada, y con bombos y platillos, esas son las mentiras. Vamos a producir 15,000 toneladas al año de carbonato de litio. Nada, no han producido nada. Entonces, mentira tras mentira. Esa le han dado categoría 3. Entonces, fíjate, la ficha ambiental que el propio gobierno le da categoría 3 a la explotación de litio. El tema fundamental en el litio, y esto hay que decirlo claro, en mi opinión, no es tanto que se va a destrozar el salar, porque sí es cierto, la superficie en la que se va a operar es menos del 2%. La pregunta es el agua. ¿Hay suficiente agua para extraer el litio? En los anexos técnicos también del contrato, ellos estiman... hasta ahora, ahorita en este momento no recuerdo, más o menos 90 metros cúbicos por tonelada de extracción. Multiplica eso por los 49,000 toneladas entre rusos y chinos, que es la producción al 100%. Multiplica eso por la cantidad y es más o menos 4.8 millones de metros cúbicos de agua al año. Hay en el salar 4.8 millones de metros cúbicos al agua. Para que la gente que nos escucha tenga, ¿cuánto es 4.8 millones? La represa de Jampaturi, que está ahí arriba, que alimenta a toda la mitad sur de La Paz, a más de 400,000 personas, tiene una capacidad de 6 millones de metros cúbicos. Entonces, para explotar al ritmo que plantea el gobierno, implica casi lo que consume La Paz en agua. Por año.
por año, ¿no? Entonces, que no tengan esta variable, que no hayan hecho los estudios de hidrología y de hidrografía, son dos cosas diferentes, complementarias. Básicamente, el ciclo de cuánto llueve, cuánto se evapora, ¿no? Y el otro, las aguas subterráneas. Que no haya eso como un estudio básico antes de lanzar una licitación es una tremenda irresponsabilidad. O sea, yo he asesorado gobiernos en lanzar licitaciones de infraestructura y con este tipo y otro tipo de contratos. Y para lanzar una buena licitación, quien licita tiene que tener pues los servicios, los estudios básicos de ingeniería. Tiene que tener una buena idea de qué es lo que tienes y qué es lo que estás haciendo. Es como si vas a construir tu casa, ¿no? Antes de contratar al arquitecto tienes que tener el terreno. Tienes que tener, antes de que el arquitecto diseñe y el ingeniero estructural diseñe, tienes que tener un estudio geológico que te diga qué tan bueno es el terreno. Aquí estamos en Oquisamaña, sabemos que aquí el terreno es mucho más complicado, digamos, que Miraflores. Entonces, esos aspectos básicos tienes que tener si vas a construir tu casa antes de contratar al arquitecto. Aquí están yendo, hazme una casa, sin nada, y dejando que el otro decida todo y tú le vas a pagar hasta el último centavo con usura. Realmente, y en el tema ambiental es una otra de las grandes irresponsabilidades. Insisto, y que me desmientan si no es cierto, que en los contratos de litio, esto lo he visto de informes de muchas organizaciones que dan cuenta de que tendría una categoría 3, o sea, lo que hicieron antes, las lagunas de evaporación y la planta de carbonato de litio ya existente. ¿Qué categoría le van a dar? Ni siquiera ficha ambiental tiene, porque una cosa es el estudio ambiental, pero otra es la categorización inicial que el Ministerio de Medio Ambiente le da a un proyecto. O sea, no hay ficha ambiental de las plantas. Hasta donde sé no hay. De hecho, en el anexo ambiental no hay una categorización. Y esto es un elemento, pero de irresponsabilidad mayúscula, porque para tú por lo menos licitar esto, dices, ¿sabes qué? Yo categorizo esto como una categoría 1, ¿no? El impacto ambiental. Obviamente, si vas a extraer grandes cantidades de agua y vas a extraer nuestra salmuera y vas a afectar el medio ambiente y vas a tener que hacer infraestructura, caminos, etcétera, por Dios, en un santuario turístico y de biodiversidad muy, muy frágil como es la del Salar, tienes que tener una categoría 1, eso te dice casi que el sentido común. Y otra vez, si la carretera a Puerto Suárez fue categoría 1, la carretera La Paz Oruro, donde ya había una carretera existente, pero hacer el par vial en paralelo era categoría 2, ¿cómo le vas a dar a la explotación del Salar, ¿no? Categoría 3. O sea, las autoridades medioambientales tienen mucho que explicar aquí también. Diputado, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y será hasta otra oportunidad. Vamos a estar haciendo seguimiento a ver cuándo tratan los contratos de litio ya en el Pleno. Si el gobierno es sensato, los debería retirar. Pero como sabemos que es insensato, en el Pleno lo tenemos que rechazar. Y aquí a la población, todos tenemos que exigir, si se llega a tratar, o sea, exigir primero que se anulen, pero si se llega a tratar, exigir voto nominal, y en todo voto nominal, eso es decir, a cada diputado lo llaman por nombre y apellido y el diputado tiene que decir de cara al pueblo sí o no de cara al pueblo. Eso tenemos que exigir como mínimo. Gracias, diputado. Un placer.